con Kenny, fundamentalmente, pues puntualizar algunos temas tal vez de los que más nos preocupan. Obviamente la ley marco regula muchas cosas y hay muchos aspectos y demás, pero nosotros sentíamos que hay algunos aspectos relacionados fundamentalmente con los salarios, ¿verdad? Y con la negociación colectiva, pues que es importante clarificar y saber qué es lo que sucedió y qué posibilidades desde el punto de vista jurídico y sindical, valga decir, existen. Entonces, para hacer un marco general, nosotros siempre decimos, y eso está en el dictamen, que tanto la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas como la Ley Marco de Empleo Público tenía dos objetivos, y solo dos objetivos. Lo otro era para la tribuna, para relaciones públicas, para tratar de gestionar que se pasara ambas leyes. Los dos objetivos, ¿cuáles eran? Los dos objetivos era darle o devolverle, si se quiere, el control a Zapote, al Poder Ejecutivo, de todo el aparato público, más allá de las autonomías o la independencia de poderes. Es decir, un control que tuvo el Poder Ejecutivo antes de la Constitución de 1949. Probablemente lo principal que hizo la Constitución de 1949 fue entender que esa concentración de poder que existía en el Poder Ejecutivo era desmedida y llevó a los peores actos de corrupción, de manipulación, de utilización del empleo público como botín político, etcétera, etcétera. Entonces, todo el marco institucional que se crea en la Constitución de 1949 lo que hace es fragmentar el poder, dividirlo, democratizar y sacarlo de Zapote. Bueno, el primer objetivo de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley de Empleo Público era romper ese marco constitucional y devolverle de manera inconstitucional a el Poder Ejecutivo el control de todo, más allá de las autonomías, de las universidades, de la Caja Costarricense del Seguro Social, de las municipalidades, de los poderes de la República. Ese era el primer objetivo. El segundo objetivo era dotarle al Poder Ejecutivo de los mecanismos necesarios para imponer unilateralmente las condiciones de trabajo. Y muy particularmente, todo lo que tenga que ver con los aspectos económicos, salariales y otros. De manera tal que se le permitiera al Poder Ejecutivo, teniendo ya ese mega control, congelar salarios. Es decir, en un proceso inflacionario, por ejemplo, como el que tenemos ahora, disminuir salarios reales de las personas trabajadoras. Ese era el segundo gran objetivo. Ese era el segundo gran objetivo del proyecto. Todo lo demás, en realidad, es irrelevante y era relaciones públicas del gobierno anterior y de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Para promover ante la opinión pública la aprobación de ambas leyes. ¿Qué sucedió con eso? Bueno, el texto lo contemplaba, muchas organizaciones, muchos de nosotros y de nosotras se manifestaron, hicimos cada uno desde su lugar lo que se pudo y finalmente la Asamblea Legislativa lo pasó tal cual, ¿verdad? Propia de una asamblea legislativa neoliberal o denominada por neoliberales como la anterior. Pero el asunto se consulta a la Sala Constitucional. Entonces, esos dos objetivos no se alcanzan plenamente, se alcanzan solo parcialmente. Y eso es, pues, probablemente lo que nos interesa entender en este momento. ¿Por qué digo que se alcanzan parcialmente? Bueno, en primer lugar, porque la Sala Constitucional, ya a esta altura del partido,
Yo creo que no porque lo quisiera, sino porque quedó presa de su propia jurisprudencia, de su línea jurisprudencial histórica relacionada con las autonomías especiales. La caja, las universidades, los poderes de la república, las municipalidades. La Sala Constitucional había dicho, hasta la saciedad, en una línea jurisprudencial que se ha mantenido durante todo ese tiempo, había dicho que hay entes autónomos, pero que hay entes autónomos con una autonomía superior, y que esa autonomía superior impide al Poder Ejecutivo e inclusive a la Asamblea Legislativa, regular muchos de sus componentes internos y las políticas que se adoptan desde esas instituciones que tienen un régimen de autonomía superior. Es decir, ni siquiera por ley se puede hacer esto, no porque lo diga yo, lo dice la Sala Constitucional en esa jurisprudencia histórica. Entonces, claro, cuando recibe el proyecto, queda presa de su propia jurisprudencia que se viene gestando desde hace mucho tiempo. Entonces, no tenía más remedio que o dar una vuelta de 180 grados, cosa que no es nada extraña para la Sala Constitucional, y de repente decir, donde digo Diego, ahora digo y va de otra manera, pero no lo hizo en esta ocasión. Sin embargo, abrió un portillo para drenar parte de la autonomía, de estas autonomías especiales. Y ya vamos a hablar específicamente sobre de qué estamos hablando. Nada más lo menciono en este momento. La Sala Constitucional dice, sí, claro que sí, la caja es autónoma, las universidades son autónomas, las municipalidades son autónomas con ese nivel de autonomía superior, pero esa autonomía en realidad no es una autonomía tanto de las instituciones, sino de los funcionarios. No lo dice así, estoy parafraseando. De manera tal que a pesar de que los diputados y el Poder Ejecutivo decían que este proyecto lo que trataba era de generar equidad e igualdad en las relaciones laborales, hace exactamente todo lo contrario. Lo que dice es, todos los funcionarios públicos son iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿verdad? Y entonces, en estas entidades autónomas, hay funcionarios públicos que no tienen que ver con la esencia de las instituciones públicas, de la caja, de las municipalidades, de las universidades. Esos son funcionarios y funcionarias de segunda. Eso no lo dice la Sala, lo digo yo, pero es lo que dice. Y, por lo tanto, esas personas trabajadoras de estas entidades públicas no están cobijadas por ese régimen de autonomía especial. A los leones, es decir, a Mideplan y al Ministerio de Hacienda. Entonces, le corresponde a cada entidad, por medio de sus autoridades superiores, determinar quiénes son unos y quiénes son otros. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, todo ese personal, toda esa cantidad de personas que las autoridades universitarias, municipales, de la caja, de los poderes del Estado, determinen que no son funcionarios o funcionarias vinculadas directa o indirectamente con el quehacer esencial de esas entidades, no están cubiertas por la autonomía y se rigen por todas las directrices, circulares, normativas, controles del Ministerio de Planificación y por medio del Ministerio de Planificación por el Ministerio de Hacienda y otras entidades públicas, ¿verdad? Entonces, no logran el primer objetivo que se quería en la Asamblea Legislativa anterior y en el Poder Ejecutivo, que era despedazar esas autonomías y entregarle todo el control al Poder Ejecutivo. Pero le permiten drenar esas autonomías, aunque sea parcialmente respecto de este grupo de empleados y empleadas institucionales. Digamos, ese es el primer elemento. Ahora vamos a decir un par de cositas sobre eso. De por lo menos qué decimos en el dictamen
desde la perspectiva de la comisión que trabajó esto. Ahora, respecto de lo otro, la imposición unilateral de las condiciones de trabajo, que arrancó con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y continúa con la Ley Marco de Empleo Público, ¿cómo pensaba hacer esto? ¿Cómo pensaba hacer esto? Yo siempre digo que para entender cómo se quería hacer esto, básicamente lo que se hizo fue llevar a la ley el aprendizaje surgido durante la década de los 90, durante el gobierno de Calderón Fournier, cuando estaban en la presidencia del Banco Central, el Ministerio de Hacienda, Jorge Guardia y Telmo Vargas, ¿verdad? Neoliberales por excelencia, de corazón, con fe en su doctrina neoliberal, y donde básicamente, recordarán ustedes, se decía, aunque parezca mentira, este país tenía déficit fiscal, ¿verdad? Y entonces lo que decían es, necesitamos controlar los disparadores de gasto público. En ese momento los disparadores de gasto público eran los regímenes de pensiones, ¿verdad? Por lo tanto, ley marco de empleo público y todo lo que vino, la eliminación de regímenes de pensiones especiales. Dos, el volumen de los empleados públicos. El Estado es muy grande, ¿verdad? El Estado, como decía Ronald Reagan, no puede resolver los problemas, sino que el Estado es el problema, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea privatizable lo tenemos que privatizar y todo aquel que podamos invitar a salir y si no quiere obedecer la invitación, pues lo despedimos igual. Era el segundo disparador de gasto, con la idea de bajar gasto público. Segundo. Y el tercero era la eliminación de los laudos arbitrales. Recuerden que en esa etapa estaban prohibidas, por decisión de la Procuraduría General de la República, en ese momento liderada por doña Elizabeth Odio Benito, cuando surgieron esos dictámenes, en el sentido de que los empleados públicos no tenían derecho a las negociaciones colectivas, con la salvedad de las entidades públicas que tenían autonomía superior, universidades, municipalidades fundamentalmente. Entonces, como el conflicto laboral, independientemente de que la ley o quien sea diga que no exista y que no se puede negociar colectivamente, el conflicto laboral es como el agua. Es como el agua. Ahora viendo al querido Mario Blanco ahí, recuerden que fue la época aquella de la negociación colectiva de facto, ¿verdad? Donde, bueno, se negociaba colectivamente y luego se hacía como que si la entidad pública emitía una reglamentación, ¿verdad? Aunque en el fondo había habido una negociación, ¿verdad? Para poder romper, digamos, esa trama. Pero buena parte del conflicto se canalizó por los laudos arbitrales. El precursor fue UNDECA, ¿verdad? Fue UNDECA. Y de ahí, cuando se ganó el laudo arbitral de UNDECA en la caja, vinieron todos los demás. Entonces, claro, cuando llegamos a la década de los 90, el tercer disparador de gasto era los laudos arbitrales. ¿Por qué? Porque lo que se quería era exactamente lo que buscan estos proyectos de ley. Congelar salarios, toda la masa salarial, congelarla y por lo tanto disminuir los salarios reales. Pero en ese momento los laudos arbitrales y esas reglamentaciones internas de las instituciones perforaban ese congelamiento. Es decir, ni Jorge Guardia ni Telmo Vargas tenían la última palabra porque de repente venía un laudo arbitral y decía, no, aquí la cosa se perfora de otra manera. Recuerden, década de movilizaciones, ¿verdad? Estudiantiles, sindicales y demás, y ya se le había acabado la gasolina, en realidad, al gobierno de la República frente al tercer disparador de gasto, como se le denomina, ¿verdad? Sí, en aquel momento se logró lo de la ley Marco y se logró despedir a muchísima gente, pero ya no le daba al Poder Ejecutivo la gasolina para eliminar los laudos arbitrales, que era lo que se quería y que era el instrumento que se utilizaba al estar prohibida la negociación colectiva. Pasó algo muy interesante, saquen ustedes sus propias conclusiones, a mí me tocó trabajar esto en mi tesis de maestría.
La Corte Suprema de Justicia estaba tremendamente preocupada porque en ese marco se le venía cortando el presupuesto, se le venía amenazando con que su próximo presupuesto iba a ser todavía más pequeño. Entonces, la Corte Plena cita a don Rafael Ángel Calderón como presidente de la República a pedirle explicaciones a Corte Plena, todos los magistrados y magistradas. Y ahí están las actas. Entonces, don Rafael Ángel, ¿verdad? Con las particularidades que él tiene, dijo, vea, don Edgar, que era el presidente, yo para el Poder Ejecutivo todo, perdón, para el Poder Judicial todo, todo. Lo único que es lo que no tengo es plata, pero todo lo demás con mucho gusto. ¿Y sabe por qué no tengo plata? Porque yo tenía 3 disparadores de gasto, ya resolvimos 2, pero este tercero, que era el de los laudos, no lo logramos resolver y yo creo que ya no lo vamos a poder resolver, ¿verdad? Si pudiéramos resolver ese tercer disparador, probablemente voy a tener una platita más que de seguro podría engrosar el presupuesto del Poder Judicial. 6 meses después, estoy seguro que por pura coincidencia, la Sala Constitucional declara inconstitucionales los laudos arbitrales en el sector público. Tiene que ser una coincidencia, ¿verdad? Pero sucedió. Bueno, esa lección es la que se trae acá. Necesitamos que los salarios, y esa era la lógica de la Asamblea Legislativa anterior y el gobierno anterior, necesitamos que los salarios dejen de ser un mecanismo de distribución de riqueza, de generación de promoción del bienestar y de dignidad, como dice la Constitución, y pasen a ser un instrumento de política fiscal. Eso es lo que nos interesa, no nos interesa nada más. Y por lo tanto, nosotros, con base en aquella lección, tenemos que imponer las condiciones laborales y evitar que se vayan a perforar esas limitaciones, ese congelamiento salarial. Entonces, ¿qué era lo que proponía tanto la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas como la Ley Marco de Empleo Público? ¿Qué era lo que proponía? Usted puede negociar convenciones colectivas de trabajo, no hay ningún problema, siempre y cuando no incorpore nada que tenga que ver con lo económico. Ni lo salarial, ni pluses salariales, ni nada que rebote de alguna manera en el presupuesto. Yo siempre pongo este ejemplo. Imaginémonos que yo diga, bueno, qué importante, ahora se tiene una licencia de paternidad, pero de alguna manera es una licencia de paternidad muy inferior a la de las mujeres, y por lo tanto el mensaje sigue siendo, el cuidado de niños y niñas es un tema de las mujeres, y nosotros vamos a ayudar un ratito, ¿verdad? Vamos a ayudar un ratito. Bueno, eso a mí me parece mal, y hay que pelear porque la licencia de paternidad sea exactamente igual, o es que los hijos o las hijas son exclusivamente de las mujeres y los hombres ayudamos un ratito. No, por supuesto que no. Si nosotros llegáramos a incorporar eso en una convención colectiva, eso va a tener una repercusión en el presupuesto y por lo tanto hay que cortar eso. Entonces no se trata solo de salarios o de pluses, sino de la extensión de derechos en cosas tan relevantes como esas. Pero no podemos permitir eso de ninguna manera, porque lo que queremos no es que los salarios distribuyan riqueza y la generación de mayores derechos o mejores derechos, sino que se conviertan en lo que tienen que ser los salarios, un instrumento de política fiscal. Esa era la lógica de la Asamblea Legislativa anterior y del gobierno anterior. Entonces, específicamente, ¿qué se proponía? Número 1, como les digo, usted puede negociar convenciones colectivas, pero sin incluir nada salarial. El artículo 55 de la Ley de Salarios, modificado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, dice lo siguiente. Solo por ley de la República se pueden crear pluses salariales. Para todos los que ya tenemos algún colmillito en estas cosas, sabemos que lo que se quiere decir no es eso, o sea, lo que se quiere decir es por convención colectiva no. ¿Ok? Te puede crear pluses, pero por ley de la República, por convención colectiva no. Eso es lo que dice, y esa es la intención. Y el artículo 43 de la Ley Marco de Empleo Público
extiende eso. Dice, usted puede negociar convenciones colectivas, pero no salarios, ni pluses, ni ningún elemento salarial o económico o que vaya a tener un impacto en el presupuesto. Se dice de manera expresa. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, hay obligación de los jerarcas institucionales de denunciar las convenciones colectivas de trabajo. Recordemos una cosa, sirva la cuñita porque muchos sindicatos tienen una muy mala práctica al respecto. Nuestro código de trabajo únicamente regula cómo nace y cómo se prorroga una convención colectiva y cómo se mata la convención colectiva de trabajo. ¿Cómo se mata la convención colectiva? Denunciando la convención. Hay sindicatos que de una manera completamente errónea denuncian para renegociar, es decir, matan la convención para renegociarla. Eso es un error garrafal, ¿verdad? Porque si la denunciaste para renegociar y no lograste renegociar, te quedaste sin el santo y sin la limosna, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. Cierro el paréntesis. Entonces, el segundo elemento que se planteó en la ley es la obligatoriedad de los jerarcas institucionales de denunciar las convenciones colectivas de trabajo, es decir, de matarlas. Y si se llegaba a renegociar o a negociar una nueva, ya era sin contenido económico. ¿De acuerdo? Segundo elemento. Y tercer elemento, para completar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacemos con todos esos elementos que implican una perforación salarial de ese congelamiento salarial y que nos impiden utilizar los salarios como instrumento de política fiscal? Salario global. Salario global. ¿Qué es el salario global? Yo te subsumo en un único salario los pluses y a partir de ese momento caíste en las fauces del Ministerio de Hacienda. Los únicos aumentos que va a haber son los que se hagan al salario y ya no va a haber ningún plus salarial que implique una perforación. Esa es la lógica, esa es la única función y es el único objetivo que tiene el salario global. No tiene ningún otro. No tiene ninguno. Como se dieron cuenta en el interín de que a la hora de fijar el salario global podían existir personas trabajadoras que quedaran por encima del salario global, entonces se metió una normita adicional, ¿verdad? Si yo llego e identifico que don Gilbert tiene un salario superior a ese salario global, entonces le congelamos el salario a Gilbert Díaz hasta que se muera si es necesario. Los próximos 3 meses o los próximos 40 años mientras el salario global le alcanza a él. Le congelamos el salario, es decir, le disminuimos su salario por el resto de su vida laboral, si fuera necesario, hasta que el salario global lo alcance. Y ya para terminar, ¿verdad? Porque de ahí los neoliberales no tienen límite, los neoliberales desbocados, como en la Asamblea Legislativa anterior y en el Poder Ejecutivo anterior, más. Y ya que estamos, vamos por todo. Si el endeudamiento público llega a cierto límite, entonces prohibamos el ajuste salarial por costo de vida. Por costo de vida. Eso se establece en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo. Ese es el paquete. Todo lo demás es accesorio. Hay cosas importantes y preocupantes en la ley, por supuesto, adicionalmente, pero este es el centro y obedecía a los dos objetivos fundamentales. Ahora, ¿cómo salió ese primer objetivo, ese segundo objetivo fundamental? Ya vimos que el primero, el de despedazar las autonomías y la independencia del poder para darle el control al Poder Ejecutivo en violación de la Constitución, no se logró, salvo para esos funcionarios que las autoridades institucionales le tiren al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Planificación. Pero ¿cómo salió este segundo tema? El tema salarial y el tema de la negociación colectiva. Entró también en consulta a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional, y si me lo permiten, es la mejor forma de entenderlo, dijo algo que Cantinflas no podría haber redactado mejor.
dijo lo siguiente, la Sala Constitucional. Lo voy a decir como normalmente lo explico. Dice la Sala Constitucional, si esa norma dijera blanco, como en efecto dice, sería inconstitucional. Pero como yo, Sala Constitucional, voy a entender que esa norma, ahí donde dice blanco, en realidad dice negro, entonces voy a entender que no es inconstitucional. ¿Verdad? No es como cantinflesco. Lo dijo en 2 votos seguidos. El primero, la consulta de constitucionalidad de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, y el segundo, el voto de consulta de la ley marco de empleo público. Dijo exactamente lo mismo. De hecho, hizo copy-paste de varios fragmentos de la primera sentencia, ¿verdad? Y estamos hablando de la integración de esta sala constitucional, tal como está integrada actualmente. Dice con relación a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, aquel artículo que ya mencionamos, que dice solo por ley de la República se pueden crear pluses salariales. Se le consulta la constitucionalidad de eso a la sala, y la sala dice, bueno, si uno lee esa norma como se lee textualmente, sería inconstitucional. Pero yo voy a entender que esa norma en realidad no dice eso, voy a entender que dice otra cosa. Voy a entender que esa norma en realidad dice, para aquellos empleados públicos que realizan gestión pública administrativa según la reforma procesal laboral y que por lo tanto no tienen derecho a la convención colectiva de trabajo, solo por ley de la República se podrán crear pluses salariales. Todo ese párrafo inicial le agregó la Sala Constitucional esa norma. ¿Por qué? Y aquí esto es súper importante para lo que viene. La Sala Constitucional lo dice, y lo dice con todas las letras. Ahí ustedes lo tienen en el dictamen, les insto a ojearlo, lo tienen subrayado y en negrita, ¿verdad? Dice, cualquier derecho se puede regular. Los derechos humanos solo por ley, pero una ley puede regular los derechos humanos. Pero esa regulación que usted haga no puede vaciarlo del contenido esencial a ese derecho. Es decir, yo no puedo pasar una ley que diga, por ejemplo, yo les garantizo a ustedes el derecho a la educación, pero queda prohibido dar clases. Yo les garantizo a ustedes el derecho de prensa, pero no puede entrevistar a nadie. Etcétera, etcétera. Y lo dice específicamente respecto de la negociación colectiva. Usted puede regular en las negociaciones colectivas en el sector público, pero no las puede vaciar de contenido. Y el contenido esencial de cualquier convención colectiva de trabajo son los salarios, los aspectos económicos y los otros, los disciplinarios y otros. Entonces, usted no puede impedir que por convención colectiva de trabajo se negocien pluses salariales. Así lo dice expresamente, no es que lo estoy imaginando o concluyendo, no, lo dice con todas las letras. Y por lo tanto, esa norma de la ley de fortalecimiento fiscal, usted no la puede aplicar a todos aquellos empleados y empleadas públicas que tienen derecho a la negociación colectiva de trabajo. ¿Por qué? Porque todas esas personas pueden negociar pluses salariales por medio de la convención colectiva de trabajo. De nuevo, lo dice la Sala Constitucional, no lo digo yo. ¿De acuerdo? Y la ley marco que dice, repite eso mismo, pero todavía con más claridad. Es decir, los diputados y diputadas entendieron que no bastaba con esa norma porque la sala se los había matizado de esa manera. Entonces vamos a hacerlo todavía más expreso. Vamos a prohibir expresamente la negociación de salario, pluses salariales y cualquier impacto presupuestario por medio de la inclusión de cualquier norma que tenga impacto presupuestario en las convenciones colectivas de trabajo. Eso está prohibido. Lo vamos a poner así. Entonces, se va en consulta. ¿Qué dice la Sala Constitucional? Si esa norma dijera blanco, como en efecto dice, sería inconstitucional, pero como yo voy a entender que ahí donde dice blanco en realidad dice negro, no es inconstitucional. Es decir,
dijo, si esa norma dijera, como en efecto dice, que en las convenciones colectivas de trabajo no se puede negociar salarios, pluses salariales o cualquier norma que impacte los presupuestos públicos, sería inconstitucional. Pero como yo, sala constitucional, voy a entender que ahí no dice eso, sino que dice otra cosa, no es inconstitucional. ¿Qué es lo que dice, según la sala constitucional? La sala constitucional dice, esa norma en realidad dice que los nuevos salarios, los nuevos pluses, las nuevas normas que tengan impacto presupuestario, que se negocien en futuras convenciones colectivas, deben ser racionales y proporcionadas. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo los dos votos? Usted por convención colectiva de trabajo puede negociar salarios, pluses y cualquier elemento que tenga un impacto presupuestario siempre y cuando no sea irracional o desproporcionado, como ha venido generando la Sala Constitucional en su jurisprudencia, que ha dicho ni sí ni no, sino todo lo contrario a la hora de definir esa proporcionalidad, esa razonabilidad, ¿verdad? Un pequeño paréntesis. A mí me tocó, hay varios acá presentes, yo no sé si ustedes recuerdan, más o menos por ahí en el 2005, por ahí, la Sala Constitucional emitió un paquete de resoluciones declarando inconstitucionales varias normas de convenciones colectivas de trabajo. En el sindicato en el que yo trabajaba en ese momento, que tenía una convención colectiva en la Junta de Protección Social, se rompía el tope de cesantía sin límite de años, ¿verdad? Y esa norma la declara inconstitucional. Entonces, bueno, elaboramos un documento, se hace una movilización sindical frente a la Sala Constitucional, y como el documento que yo había elaborado era el único que andaba ahí, el movimiento sindical en general lo hizo suyo, y nos recibieron los magistrados y magistradas, una sola había en ese momento, salvo el presidente de la Sala Constitucional, don Luis Paulino Mora. Yo era muy joven y algo impulsivo en ese momento y estaba muy enojado, y hablar enojado nunca es bueno. Pero bueno, ¿quién le quita lo bailado a uno? Nos recibieron los magistrados y yo les dije, no sé si alguno de ustedes estuvo ahí presente mientras hablábamos con los magistrados, habíamos varios sindicalistas, yo les digo, vea, yo tengo un problema personal, es que viera que yo doy clases de laboral colectivo en la Universidad de Costa Rica, lo cual era cierto. Y tengo un problema que yo le tengo que explicar a mis estudiantes qué fue lo que fallaron ustedes. Y la verdad es que no puedo. Aquí hay solo dos explicaciones posibles. Una es que yo soy un pésimo laboralista, que no entiendo nada de nada, y obviamente si uno no entiende nada de nada, ¿cómo lo va a explicar? Eso tiene que ser, porque la otra explicación es muy fregada. Yo tengo dos sentencias acá y se los puse en un slide. Tengo dos sentencias acá. Una de ustedes, de la Sala Constitucional del año pasado, relacionado con el INCOP, y otra de la Junta de Protección Social, esa que declara inconstitucional la ruptura de tope de cesantía sin límite de años. Entonces tomemos dos casos, ya que los tengo acá. Luis Chavarría entró a trabajar en la Junta de Protección Social, y Gilbert en INCOP. El mismo día. Y se mantienen trabajando 30 años con el mismo salario. Entonces, cuando Chava, que es despedido por una reestructuración institucional en la Junta de Protección Social, cobra la cesantía, cobra sin límite de años, según ese texto. Eso ustedes lo declaran inconstitucional por desproporcional e irracional. Pero Gilbert, que trabajó 30 años en el INCOP, se va del INCOP porque la convención colectiva que se renegoció implica que si a Gilbert lo despide porque se privatizaba el INCOP, entonces Gilbert iba a recibir una cesantía de 13 años, pero adicionalmente una cesantía adicional de $50,000, que era más o menos, haciendo los cálculos, era más o menos 7 veces y media lo que recibía Chava en la Junta de Protección Social. Y les digo, yo tengo dos sentencias acá.
la sentencia de la Junta de Protección Social, donde ustedes se rasgan las vestiduras y dicen que lo que recibe Chava es absolutamente desproporcionado, irracional y que en qué cabeza cabe, que son fondos públicos. Y tengo otra sentencia acá que es la que cubre a Hilbert en ese ejemplo de INCOP, donde es básicamente poesía para el laboralismo, donde dice lo que está recibiendo don Hilbert por cesantía adicional, esos $50,000, está todo bien porque está en una convención colectiva de trabajo que tiene rango constitucional y convenios de la OIT, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es cuando les digo que yo hablé enojado porque les dije, vea, es que la otra explicación posible es que para ustedes en la sala constitucional solo es posible romper el tope de cesantía sin ningún tipo de criterio ni límite si es para privatizar una institución pública. Que era lo que se estaba haciendo con esa convención colectiva en el INCOP. Pasó algo muy interesante. Nada más teníamos el por tanto, se los cuento para cerrar la anécdota y devolverme donde estamos. 3 meses después me llegó la sentencia con una sentencia adicional engrapada, que anulaba la anterior y declaraba constitucional la ruptura de tope de cesantía sin límite de años de la Junta de Protección Social. Esa es nuestra sala constitucional, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? En estos dos elementos, la sala constitucional tiene, digamos, un elemento común, tanto en el tema de la ley de fortalecimiento fiscal como en la ley marco de empleo público, que es que no hizo lo fácil. Lo más fácil hubiera sido decir el artículo 55, tal y como lo redactaron los diputados, y el artículo 43, tal y como lo redactaron los diputados y diputadas, es inconstitucional, porque vacía de su contenido esencial el derecho constitucional a la negociación colectiva. No era lo más fácil hacer, pero no, hace lo que se denomina una interpretación conforme, es de que si dijera blanco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hace eso la sala constitucional? Si uno fuera mal pensado, cosa que ninguno de acá es, por supuesto, y mucho menos yo, uno podría llegar a pensar que la sala constitucional hace eso para lavarse las manos. Y decir, yo dije que no se podía vaciar de contenido las convenciones colectivas, pero dejé la norma igual. ¿Cuál norma está aplicando el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Planificación? ¿El texto que quedó o la interpretación conforme que hace la sala constitucional? Obvio. Si uno fuera mal pensado, cosa que ninguno de nosotros es, estoy seguro que la sala constitucional hizo eso para posibilitar esa interpretación, no a partir de su interpretación, sino del texto de la ley. Me decían hace 15 días que estuvimos, o un mes que estuvimos en el Colegio de Abogados, que en las capacitaciones que da la Procuraduría de la República lo que pone es el artículo 55, el artículo 43. Vea lo que dice ahí: a partir de la vigencia de estas leyes, no se puede incluir en convenciones colectivas ni pluses, ni contenido salarial, ni nada. Ni nada. Y se le olvida que la ley de jurisdicción constitucional dice que las sentencias de la sala constitucional son vinculantes para todo el mundo, salvo para la misma sala constitucional. Esa parte, mejor, mucho enredo, mejor dejémosla de lado y nos quedamos con el texto de la ley. ¿De acuerdo? ¿Qué más hace la sala constitucional? La sala constitucional dice en las dos sentencias que es absolutamente inconstitucional exigirle a los jerarcas institucionales denunciar las convenciones colectivas de trabajo. Y por lo tanto, dice que como hay que interpretar las dos normas, tanto de la ley de fortalecimiento como la ley marco, es que los jerarcas pueden denunciar la convención colectiva de trabajo si quieren. Es decir, lo mismo que ya establecía el Código de Trabajo. Un empleador público o privado, si quiere, puede denunciar la convención colectiva de trabajo, ¿verdad? Entonces, en esa línea, si a mí me preguntan desde el punto de vista del criterio jurídico, hoy día, ¿se pueden negociar salarios
pluses salariales y componentes que tengan un impacto presupuestario en convenciones colectivas de trabajo? Por supuesto que sí. Y quien diga que no está violando la ley, porque la ley de jurisdicción constitucional dice que las sentencias de la Sala Constitucional son vinculantes para todo el mundo. Para la Procuraduría, para el Ministerio de Hacienda, para el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, si los sindicatos se deja eliminar pluses salariales o evitar que se negocien pluses salariales o salarios o criterios de determinación de los salarios en las convenciones colectivas de trabajo, lo hacen por gusto. Pero no porque tengan que hacerlo jurídicamente. ¿De acuerdo? Termino diciendo, en estos 5 minutos que me quedan. Bueno, ¿y qué pasa con el otro tema? Con el otro tema que es el salario global y la limitación al incremento salarial. Bueno, como la Sala Constitucional dijo eso, entonces la ley marco quedó como un monstruo esquizofrénico de 2 cabezas. Por un lado digo, hay que establecer el salario global que impide pluses salariales, y en otra norma digo, ustedes como trabajadores públicos tienen derecho a la convención colectiva y por lo tanto a la negociación de pluses salariales. Y entonces, ¿cómo se hace? Obviamente no es lo que los diputados hubieran querido ni el Poder Ejecutivo hubiera querido, pero es lo que quedó. Porque no podían eliminar un derecho constitucional, igual que no podían eliminar las autonomías. Entonces, la única interpretación razonable posible, es decir, uno puede tener 3 interpretaciones acá, debe prevalecer el salario global sobre los otros y estas normas mejor no las apliquemos. Olvidémonos de ellas, las que hablan de negociación colectiva y demás, que es lo que hace la Procuraduría. Del otro lado, uno podría decir, olvidémonos del salario global y apliquemos las normas de la Convención Colectiva de Trabajo. Pero eso no está en la ley. La ley te dice, usted no puede hacer eso, y por otro lado te dice, sí lo puede hacer. Entonces, lo que nosotros desde la Facultad de Derecho planteamos es que si la ley está estructurada así, para las instituciones públicas lo que hay es una opción. Opción. Es decir, la caja, las municipalidades, cualquier ministerio, cualquier entidad pública, las universidades, etcétera, tienen la opción de establecer el salario global. Con esos problemas que decíamos, ¿verdad? Que la gente que esté por encima le va a congelar los salarios hasta que lo alcance. Puede utilizar esa opción. Pero inclusive si utiliza esa opción, no puede impedir que el día de mañana, aun cuando tenga salario global, se negocie una convención colectiva de trabajo que establezca pluses salariales. ¿Por qué? Porque la misma ley lo establece según lo dijo la jurisprudencia. Entonces, la única posibilidad acá es entender que la ley te da una posibilidad, o establecer el salario global, o establecer vía negociación colectiva actual o futura, una negociación colectiva con elementos salariales o pluses que van en contradicción con el salario global. De otra manera, uno estaría diciendo no apliquemos las normas del salario global o no apliquemos las normas de negociación colectiva. Y no se puede hacer porque están en la ley. Obviamente es una ley esquizofrénica, no porque los diputados la diseñaran así, ellos querían otra cosa. Es porque no les quedó más remedio a partir de lo que la Sala Constitucional planteó. Y termino. Bueno, y nos queda el último elemento. ¿Qué pasa con los incrementos salariales por costo de vida? Ese tema, déjeme decirlo, nosotros acabamos de terminar la revisión de las sendas acciones de inconstitucionalidad planteadas ante la Sala Constitucional y este tema no está planteado, ni tampoco le fue planteado en la consulta de constitucionalidad. Entonces, tenemos vigente y una norma sobre la cual no se ha expedido la Sala Constitucional que dice que si el nivel de endeudamiento público llega a cierto nivel, se congelan los salarios y ni siquiera por costo de vida los vamos a ajustar. Esa norma está vigente. Ahora, obviamente, esa norma es inconstitucional. Y no porque lo diga yo, sino porque de forma expresa
expresa, y está citado en el dictamen, les invito a leerlo, lo dicen los órganos de control de la OIT. Alguien me podría decir, bueno, sí, pero es la OIT. Y la OIT, vamos allá, y viene y le dice, y el lenguaje de OIT es, bueno, vemos como, con preocupación que esta norma podría ser interpretada en el sentido de, ¿verdad? Instamos respetuosamente algo, ya conocemos a OIT. Pero lo más relevante es que el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo suya la doctrina de los órganos de control de la OIT. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal que condena, y que ya es nuestro primero o segundo deporte nacional, que nos condene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Bueno, nos va a volver a condenar en este tema. ¿Por qué? La OIT lo que plantea es que, ojo, solo en casos de crisis económica aguda, usted puede impedir que por negociación colectiva se negocien salarios, póngale cuidado a esto, por encima del poder adquisitivo, del mantenimiento del poder adquisitivo. Es decir, la OIT lo que dice es que ni siquiera en condiciones de crisis económica aguda, usted puede impedir que por convención colectiva de trabajo se mantenga el poder adquisitivo de los salarios, ni siquiera en ese momento. Pero en crisis económica aguda usted puede decir, bueno, las convenciones colectivas no van a dar más que el reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo. Bueno, la anterior Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, desbocados en su euforia neoliberal, dijeron, no, metámonos todo. Congelemos los salarios, inclusive el reconocimiento de la inflación, para disminuir salarios reales y completar nuestro deseo, que es que los salarios sean un mecanismo de ajuste fiscal y no de distribución de riqueza. Entonces, ya la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dijo que eso viola el convenio 98 de la OIT. Y insisto, más relevante que lo haya dicho OIT es que lo haya dicho la Corte Interamericana. Por supuesto, los señores y señoras diputados del periodo anterior y el gobierno anterior, cuando Costa Rica sea condenada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 10 o 15 años por violar eso y no haberle ajustado los salarios a los empleados y empleadas públicas, habérselos disminuido en violación de la negociación colectiva, de los diputados que aprobaron esto y el Poder Ejecutivo van a estar felices disfrutando de su pensión o retirados y nadie se acordará de quién es. Y finalmente va a pagar el país, es decir, vamos a pagar todos la condenatoria que nos van a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, a mi modo de ver, y con esto termino, respecto de ese tema, es evidente que es inconstitucional. Y si la Sala Constitucional es coherente, es difícil de saber, pero si es coherente con la jurisprudencia que acaba de emitir respecto de la Ley de Fortalecimiento Fiscal y de la Ley Marco de Empleo Público, no tendrá más remedio que decir que esa norma es inconstitucional en la medida en que si, por ejemplo, usted por convención colectiva de trabajo dice se van a ajustar los salarios, reconociendo la inflación para mantener el poder adquisitivo en los términos que ha dicho la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, difícilmente la Sala Constitucional va a decir que es constitucional. Y si lo dice, lo puede decir, pues nos quedará ni modo la vía internacional. Pero mi punto, y en definitiva, ¿cuál es? Que dichosamente ni la Asamblea Legislativa anterior ni el Poder Ejecutivo logró sus objetivos plenamente. Una última frase para que no me quede en el aire. Cada institución pública debe determinar entonces cuáles empleados públicos son de segunda para tirárselos al Ministerio de Hacienda y Ministerio de Planificación. Lo que nosotros decimos en el dictamen es que hay una presunción de que todas las personas que trabajan en determinada institución están vinculadas de forma directa o indirecta con el quehacer institucional. Yo soy trabajador de la universidad y voy de gira para la zona del Caribe, ahora el fin de semana en mi trabajo comunal universitario con trabajadores de piña y banano. Bueno, si no fuera por la gente del transporte de la universidad,
por la gente administrativa, por toda la gente que maneja el presupuesto, por la gente que mantiene limpio la buseta donde vamos a viajar, por toda esa gente, pues yo no puedo ir y no puedo realizar la función esencial que es la acción social, por ejemplo, en ese caso. Entonces, desde nuestro punto de vista, y eso lo decimos en el dictamen, hay una presunción de que todas las personas trabajadoras que trabajan en la caja, en las municipalidades, están vinculadas de forma directa o indirecta con el quehacer esencial de la institución. Y por lo tanto, lo que se requeriría es que esa jerarquía institucional diga, ¿verdad? No, en el caso de Mauricio, vamos a emitir esta resolución fundamentada técnicamente por la que esa jerarquía institucional demuestre que yo no estoy vinculado ni directa ni indirectamente con mi quehacer, con el quehacer esencial de esas instituciones. Y por lo tanto, salvo que lo haga así, todo el mundo debería quedar cubierto. Con la única ventaja de que la Sala Constitucional dijo que la determinación de quiénes son los funcionarios de primera y los funcionarios de segunda es determinación exclusiva y excluyente de las jerarquías institucionales de cada institución. Es decir, ni la Procuraduría, ni el Ministerio de Hacienda, ni el Ministerio de Planificación pueden venir a decir nada. Obviamente, después lo que digan instituciones, como cualquier institución, puede ser llevado a los tribunales para discutir si lo que se hizo fue correcto o no, porque todos estamos sometidos al control judicial, ¿verdad? Pero esa autonomía la tienen las instituciones para determinar una cosa. Entonces, frase final, si bien es cierto, se abrieron portillos para eliminar los derechos colectivos, congelar salarios y empezar a romper esas autonomías, lo cierto del caso es que no se logró como lo querían y abren un espacio para, con la ley en la mano, con la jurisprudencia de la Sala Constitucional en la mano y con lo que ha dicho hoy de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los sindicatos exijan cumplimiento en esos términos. La incorporación en las convenciones colectivas de trabajo de los elementos salariales, todos los que sean, siempre y cuando sean proporcionales y racionales, ¿verdad? Como lo ha dicho la Sala Constitucional, ¿verdad? Independientemente de lo que se decida con el salario global. Y nos queda como tarea pendiente la pelea respecto a lo que nos está pasando a todos los empleados públicos, que tenemos ya 3 años de tener los salarios congelados. Esa lucha está pendiente, pero tenemos de nuevo los criterios internacionales, sobre todo el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que expresamente lo dice. Y dice que más bien en las situaciones de crisis se debe recurrir a la negociación colectiva para, en momentos de crisis, negociar los salarios. Esa es la jurisprudencia actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, a pesar de haber pasado el huracán del gobierno anterior y de la Asamblea Legislativa anterior, yo pienso que quedaron abiertas las avenidas, no porque yo lo esté inventando, pueden leer el dictamen y ahí están las citas textuales, para exigir el cumplimiento en los términos que han dicho la OIT, la Corte Interamericana y la misma Sala Constitucional. Ahí lo dejaría. Listo, muchas gracias.